Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera semana y la tercera clase de las previstas. En esta oportunidad vamos a estar tratando, conforme lo establece la unidad 3, ciertos conceptos generales relativos a los derechos humanos y la incidencia que los mismos tienen específicamente en la función policial. Como resumen, establecemos lo que ya hemos dicho que nos sirve a modo de trabajo, que son las preguntas guía, para que ustedes puedan entender lo básico de la clase y de la explicación, y también leer la lectura que se acompaña en el campus y que ha sido previamente subida, en función de estas tres preguntas guía que pueden copiar ahora, pueden capturar la pantalla o eventualmente estarán subidas en el mismo campus en la sección de la clase 3, claro. Para comenzar, dentro de los varios caracteres que se pueden, características que se pueden comentar en relación con los derechos humanos, vamos a elegir algunas y vamos a hacer una descripción breve de cada una de ellas. La primera cuestión es que los derechos humanos, tal cual los conocemos hoy como derechos positivos, vigentes en los países democráticos, tienen de alguna manera antecedentes históricos de reconocimientos de derechos de la persona frente al Estado en diversas situaciones, todas ellas ocurridas dentro de lo que hoy se llama Occidente. Porque si tenemos que hablar de antecedentes de los derechos humanos, necesariamente debemos recordar al pueblo inglés y su Carta Magna de 1215, donde una clase específica, los terratenientes ingleses, son los que imponen límites al poder del rey, que hasta ese momento era un poder absoluto. Luego el pueblo inglés, a través de los siglos XVII, XVIII, XIX, va a ir imponiendo otros límites, pero ya no va a ser una clase específica, la clase de la nobleza, como en la Carta Magna, sino directamente el pueblo. Otro de los antecedentes que se acostumbra a mencionar es el de la Revolución Francesa y su declaración de deberes y derechos del hombre y del ciudadano, distinguiendo entre el hombre, una suerte de derechos universales que correspondían a toda persona por el solo hecho de ser humana, y los deberes y derechos del ciudadano, es decir, aquellos que se poseen exclusivamente por la calidad de la nacionalidad francesa en ese caso. Y luego también se menciona el antecedente de Estados Unidos, básicamente la primera de las constituciones modernas, la Constitución de Virginia, en 1765, que da lugar a esa estructura que hoy tienen la mayoría de las constituciones, todas las constituciones de América Latina y la mayoría de las constituciones, que es la división en dos grandes partes, al menos, una primera conteniendo las declaraciones, derechos y garantías, bien sea de los ciudadanos o bien sea de cualquier persona que habite el territorio de ese determinado estado. El problema, si es que hay alguno con estos antecedentes que mencionamos, es que todos ellos transcurren en Occidente. Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y entonces, la noción de derechos humanos es de alguna manera criticada por cierta parte de la doctrina, diciendo que son una suerte de derechos culturales, derechos que se relacionan con la cultura occidental y que la pretensión de volverlos universales es una suerte de pretensión de imposición cultural de Occidente por sobre las demás culturas. Esta discusión que existió hace años, de alguna manera viene quedando zanjada por la idea de que realmente el respeto de la persona humana es una necesidad universal, independientemente de lo que cada cultura
acepte, acepte, perdón, acepte como válido. Con lo cual, cuando existe alguna suerte de choque cultural entre alguna solución que una cultura tiene a un determinado problema, como podría ser la imposición de castigos corporales, y esa necesidad de respetar a la persona, que lo primero que vela en el caso referido es la integridad física de la misma, y que no sea sujeto a torturas o a castigos físicos, bueno, en determinados momentos, en aquellos en donde se puede respetar la cultura, esto sucede, y en aquellos límites que los derechos humanos imponen, como ser la transgresión de bienes considerados básicos, como la vida, la libertad, la integridad físico-psíquica, pues entonces la cultura de alguna manera deberá respetar esos límites. Por lo tanto, podrá aceptarse una cultura diferente en el marco del respeto de los derechos humanos y las particularidades de cada cultura de las naciones que componen el mundo, pero los límites que establecen el respeto de estos derechos del núcleo más importante de los derechos humanos, pues no podrán trasvasarse. Y volviendo al ejemplo referido, esos castigos físicos deberán modificarse por otro tipo de sanciones que no impliquen tortura o lesiones de algún tipo a la persona. En segundo lugar, también se han dicho que los derechos humanos son de desarrollo progresivo, es decir, en realidad los derechos nunca son satisfechos porque siempre el titular puede ejercer mejor el derecho. Cualquier ejemplo nos puede servir, pero tomemos la educación. En algún momento la educación primaria fue obligatoria como una obligación del Estado, no obligatoria en el sentido de que la gente estaba obligada a educarse, por supuesto que es bueno educarse, pero al establecer como obligatoria la educación primaria se impone la obligación que tiene el Estado de proveer la misma a los ciudadanos. Pero eso en determinado momento quedó atrás y se necesitó algo más. Y entonces la idea de establecer como obligatoria a la educación secundaria o postprimaria se volvió un requisito y hoy una enorme cantidad de estados establece también la obligatoriedad de la educación secundaria. Pero también la socialización en los primeros años de la vida, antes de la primaria, es necesaria. Es bueno que los niños pequeños socialicen, se vayan integrando, vayan teniendo un grupo de amigos, con lo cual antes de la primaria comienzan a establecerse obligaciones de preescolaridad. Y en algunos estados, como en el nuestro, hasta es posible no ya la obligatoriedad de la instrucción post-secundaria, pero sí la posibilidad y la obligación que tiene el Estado de brindar otros tipos de educación, a veces informal y otras de manera formal, como pueden ser los terciarios o el acceso a la universidad. Eso nada más que para referir el acceso a la educación, pero todos los derechos de alguna manera pueden ser mejor gozados. Esta idea del progreso, que podría ser infinito, nutre al concepto de derechos humanos. Y en ese sentido, se espera siempre que el Estado colabore y brinde a cada habitante la posibilidad de ejercer mejor sus derechos. Ahora, cuando hablamos de las generaciones de derechos humanos, bueno, estamos refiriendo diferentes formas que tienen los titulares en relación con diversos tipos de derechos, que en general se agrupan en tres: derechos civiles y políticos, por un lado, que son los derechos que primero históricamente han nacido; luego un segundo grupo llamado segunda generación de derechos, em, perdón, estaba apareciendo acá un mensaje, de derechos económicos, sociales y culturales que se tienen en la medida en que la persona pertenece a un determinado grupo. Son estos derechos grupales, los primeros fueron los derechos de los trabajadores, pero hoy en día hay una cantidad relevante de grupos vulnerables en la sociedad a quienes se les reconocen especiales derechos por participar específicamente de esos determinados grupos, como pueden ser las comunidades originarias o pueblos indígenas en el lenguaje de la Organización de Naciones Unidas,
o las personas con discapacidad o capacidades diferentes, o los estudiantes, o los adultos mayores, o las mujeres y o otros grupos considerados vulnerables. Y en cuanto a la titularidad de los mismos, bueno, el ser humano es el titular de todos los derechos y el obligado es básicamente el Estado, que fue tradicionalmente el victimario principal de esos, el agresor principal histórico de esos derechos, pero que hoy en día también pueden ser agredidos por cualquier tercero, más allá del Estado. Y cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos, no es una universalidad real, es decir, efectiva, no es que en todo el mundo, en todas las jurisdicciones se reconozca normativamente y se cumpla con el ejercicio efectivo, sino que básicamente hacemos mención a que existe una vocación de universalidad, es decir, que los estados, al menos en el discurso, alientan el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, pueden tener diferencias en cuanto a la forma de ejercicio respecto de algunos de ellos, pero en general hay consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad del respeto y promoción. Ahora, respecto de del efectivo respeto, bueno, ahí sí hay enormes diferencias y basta con entrar a cualquier sitio de noticias para darse cuenta que algunos estados intentan cumplir, otros no y otros los violan de manera descarada. Pasamos al segundo de los puntos referido a la evolución del concepto de lo que hoy en día es una suerte de sistema internacional de protección de derechos humanos. Vamos a hacer de manera muy simple esta evolución porque lógicamente estamos constreñidos con el tiempo en una clase de 30 minutos, alrededor de 30 a 40 minutos. En la antigüedad, obviamente, no se hablaba de derechos humanos porque no se respetaba a la persona en su individualidad. Lo importante en los pueblos occidentales relevantes para nuestra historia, Grecia y Roma, era la pertenencia a la comunidad, la pertenencia a la familia, la pertenencia al pueblo y la participación que tenía cada una de esas personas en la comunidad. Entonces, si se concedían derechos a alguien, esto era en función del aporte que ese alguien y que el ejercicio de esos derechos que se le concedían eh, 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 traía, arrojaba para el bienestar de la comunidad. Con lo cual, en general, se habla no de derechos, sino de libertades que se otorgaban a las personas solamente en beneficio del aporte que estas mismas personas podían realizar para la comunidad que integraban o la familia de la cual eran partes. Eso por un lado. Y por otro, si el concepto de ciudadano es absolutamente restringido en la sociedad, se dice que en porcentaje alrededor del 5%, entre el 5 y el 10% de la sociedad griega y o posteriormente en Roma ocurre lo mismo, realmente eran ciudadanos. El resto eran esclavos que dinamizaban, motorizaban la economía o extranjeros que tenían derechos muy reducidos, prácticamente ninguno. Y una segunda característica de la antigüedad es la división de esa concesión que se hacía de derechos. Remarco la palabra concesión porque el Estado concedía derechos y así como alguien concede algo puede retirarlo en cualquier momento. Hoy en día no hablamos de concesión, el Estado no me concede derechos, el Estado reconoce derechos que yo tengo en forma preexistente al mismo Estado y garantiza esos derechos. Pero en la antigüedad, el Estado o el poder, en la forma que tuviera, de monarquía, aristocracia o democracia, lo que hacía era conceder derechos no a todos por igual, sino en función de la pertenencia a estratos sociales o castas sociales, con lo cual, cosa que en algunos países todavía se mantiene, ¿no? Con lo cual, yo tenía el derecho en la medida en que tenía un determinado estatus social, un determinado lugar en la sociedad, y sobre todo las clases altas eran aquellas que se beneficiaban en mayor grado.
Un segundo hito importante, y sobre todo el nacimiento del concepto actual de derechos humanos y del llamado derecho internacional de los derechos humanos, que es una suerte de estándares básicos que todos los estados deben respetar y que por supuesto los estados democráticos se obligan a respetar. No es que alguien les impone, sino que ellos mismos se obligan, como nuestro país Argentina, que en la misma Constitución trae dentro de la misma el llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, la República Argentina acepta ella misma estar obligada en su mayor medida, en la mayor medida posible de esa pirámide jurídica de Kelsen, en estar obligada no solo internamente para con sus habitantes, sino frente al resto del mundo para con los demás estados y sobre todo aceptando la jurisdicción de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite que cualquier decisión dentro del Estado argentino sea revisada internacionalmente, en la medida que el Estado incumpla obligaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, el nacimiento de este derecho internacional de derechos humanos básicamente aparece o surge en la, en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como una suerte de consecuencia de la misma. Otra característica importante que ayuda al desenvolvimiento de la noción de derechos humanos son los llamados procesos de descolonización, segunda etapa, si se quiere, de la descolonización. Las colonias africanas y asiáticas que nacían a la libertad en forma de estados independientes y hasta ese momento habían estado dominadas por la metrópolis de las grandes potencias, es decir, por Francia, por Alemania, por Italia, por Inglaterra, el mismo Estados Unidos. Bueno, estos pueblos comienzan a lograr la libertad como tales y a organizarse por su propia cuenta. La llamamos la segunda oleada de descolonización porque la primera había ocurrido a partir de 1810 en América, con la independencia de todas las colonias americanas y portuguesas de las metrópolis, en ese caso españolas y portuguesas. Una cuestión importante en el desarrollo, en la evolución del derecho internacional de derechos humanos es precisamente la Guerra Fría, el periodo comprendido más o menos entre fines de la década del 40 y 1991, que enfrenta ideológicamente a Estados Unidos por un lado y a la ex, porque ya no existe, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respecto de una visión del mundo y de la sociedad. Si el mundo debía dejar libertad al individuo para que se organizara por sí mismo y respetara la propiedad privada, o si el Estado debía dirigir las acciones de cada persona en un supuesto beneficio de la comunidad en general, monopolizando la propiedad de los medios de producción. Esta suerte de contienda ideológica se resolvió de manera, yo no diría definitiva, porque siempre hay defensores de una y otra ideología, a pesar de el fracaso rotundo de la Unión Soviética y la debacle económica que motivó su desaparición como macroestado y su división en 15 estados independientes en 1991. El fracaso del comunismo como ideología en la práctica no se refleja aún hoy en el fracaso como ideología teórica, porque hay una cantidad relevante de personas que lo siguen proponiendo como una salida a los defectos del capitalismo, que por supuesto también son muchos. En toda esa etapa, el mundo estuvo dividido de alguna manera volviendo a la, eh, a la, a la diferenciación entre generaciones de derechos, estuvo dividido en dos. El mundo occidental, que remarcaba en ese tiempo los derechos de primera generación, las libertades civiles y políticas, y el mundo comunista, aliado a la URSS, que remarcaba sobre todo los derechos de los grupos, los derechos económicos, sociales y culturales. Cada bando acusaba al otro de violar los derechos que para cada grupo eran relevantes. Y hoy en día nos encontramos de alguna manera con una vuelta de los nacionalismos que hicieron tanto mal en la década del 30 y que de alguna manera motivaron
fueron una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. La idea del nacionalismo en sí no es mala, salvo que en general los nacionalismos que adoptan formas políticas tienen de alguna manera un plus, y ese plus es la xenofobia, el odio a todo lo extranjero, y eso implica discursos de odio y lo que sigue, que son acciones en donde ese discurso se evidencia y ahí sí comienzan a violarse de manera efectiva todos los derechos de cualquier otra persona que no pertenezca a ese ideal de nación. Por lo tanto, los nacionalismos han sido peligrosos en la historia y hoy en día se expresan con las posiciones de extremas derechas en muchos lugares del mundo. Pero al mismo tiempo también existen hoy en día los llamados populismos, tanto de izquierda como de derecha, que en realidad hacen naufragar allí donde llegan a la democracia, porque la idea populista es la idea de la promesa eterna, la promesa eternamente incumplida, y una sociedad organizada de una manera autocrática. Desde este punto, el populismo es un enemigo de la democracia porque no acepta ningún discurso opositor y no tolera la diferencia, sino que busca agrupar a todo el electorado bajo una idea única. Y las ideas únicas siempre son contrarias a la libertad, ¿no? Normativamente, es decir, desde el punto de vista legal, hoy podríamos decir que la Constitución internacional, los derechos básicos que corresponden a cualquier ser humano por el hecho de serlo con independencia del Estado que habite, se resumen en la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos, que contiene esos derechos básicos. Fíjense que todos estos documentos, los tres documentos que están allí mencionados, son parte de la Constitución argentina. Están en el artículo 75, inciso 22, que trae 13 instrumentos internacionales, entre ellos estos que estamos viendo. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en relación con los derechos humanos? Bueno, las que allí tienen. Lo principal, como dijimos siempre, son las políticas de prevención, evitar que el daño ocurra. Pero si el daño ha ocurrido, bueno, deberá investigar la situación, el contexto, ¿para qué? Para brindarles la verdad a las víctimas de lo ocurrido, para que eso se convierta, si es que la violación ha sido masiva o grave, se convierta en memoria y que esa memoria sirva a los efectos de las llamadas garantías de no repetición, es decir, para que no vuelva a ocurrir. Por otro lado, cuando la violación se produce, el Estado también está obligado a sancionar a los responsables de tal violación. Y al mismo tiempo, y en cuarto lugar, está obligado, desde el punto de vista de la víctima, a repararla de manera integral. Que esto incluye, por supuesto, o eventualmente, una eh, indemnización, un quantum económico, pero también el tomar otras medidas que no tienen que ver estrictamente con un desembolso económico y que muchas veces para las víctimas son tan necesarias como ese desembolso. Y ahora vamos a la parte, si se quiere, específica de la clase de hoy, que tiene que ver con el Estado de Derecho y la actuación policial. Cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de todas estas cuestiones. La ley está por encima de cualquier poder, porque en realidad el poder existe por la ley, con lo cual quien manda, manda porque la ley le permite mandar. Por lo tanto, en ningún momento podría esa persona que manda, cualquier gobernante, colocarse por encima de la ley, porque en realidad, si así fuera, estaría destruyendo el llamado Estado de Derecho. Cualquier decisión, segunda cuestión, cualquier decisión que se adopte, cualquier ley, debe ser interpretada en la medida en que y en la forma en que el Poder Judicial lo establece. La última palabra en una democracia la tiene siempre, como dijimos en la clase pasada, el Poder Judicial. Este es el llamado control de constitucionalidad que incumbe a las cortes de cada país y eventualmente a la Corte Suprema o Corte, hay países que tienen una corte especial, una corte un tribunal constitucional, nuestro país no, resume en la Corte Suprema
resume ese control de constitucionalidad. Y además, hoy en día se habla de otro control, que es el de convencionalidad, que implica que Argentina, como se obliga frente al resto del mundo a cumplir tratados internacionales, pues bien, esos tratados deben ser interpretados tal como se interpretan internacionalmente. En resumen, el Poder Judicial es quien tiene la última palabra respecto de cómo se ejecutan y cumplen las leyes, no el Poder Legislativo, que es quien las crea, y no el Poder Ejecutivo, que es quien las pone en práctica. La idea de igualdad ante la ley es la igualdad teórica. Por supuesto que la ley intenta borrar o disminuir las desigualdades fácticas, pero las desigualdades fácticas son un hecho. Todos somos esencialmente diferentes. Ahora, lo que nos debe garantizar el Estado es que todos tengamos la misma posibilidad de ser oídos, al menos mínima, de ser oídos. Por supuesto que alguien, en función de sus cualidades o de su situación, la situación que ocupa en la sociedad, puede llegar a tener mejor justicia, mejor salud, mejor educación o como fuera. Pero el Estado debe garantizar esa igualdad de armas en el proceso, es decir, que se oiga por igual y que tengan iguales posibilidades los contendientes en cualquier procedimiento. Otra idea del Estado de Derecho son las elecciones periódicas. Y junto a esto, algo interesante, que si, la elección debe ser periódica, pero la renovación de los gobernantes también debiera serlo. Con lo cual, esa secuencia indefinida de mandatos que solo concluye por alguna causa biológica, es decir, que se muere, de alguna manera iría en contra iría no, va en contra de ese cambio necesario que debe tener toda democracia real. La división de poderes, por supuesto, si los poderes son tres, están continuamente en interacción, no es que cada uno vive en un país diferente, pero debe respetarse que cada uno tenga una voluntad por sí misma y no que uno haga lo que el otro le dice. Por eso esa idea de que el legislativo, cuando se tiene mayoría, actúa en función de todos los intereses del ejecutivo, perdón, que el Congreso actúa en función de la totalidad de los intereses, de alguna manera rompería esta idea de independencia en la medida en que no se discutan temas y en la medida en que la oposición en cada gobierno no sea oída, porque la oposición también representa, aun cuando evidentemente no es mayoría, representa una parte de la sociedad. Y en una democracia real, todas las diferentes expresiones de la sociedad deben ser oídas. Por supuesto que la mayoría gobierna, pero el resto debe tener la posibilidad de plantear su opinión. La responsabilidad de los gobernantes y el pluralismo político. Una democracia real es pluralidad y respeto de las ideas. Cuando no hay pluralidad, no hay democracia. Las democracias de partido único son democracias en el nombre solamente. ¿Y cuál es la relación entre Estado de Derecho y democracia? Bueno, hoy en día es enorme. En otras épocas históricas se decía que la sujeción a la ley, el respeto a la ley podía darse de diferentes maneras, de formas de gobierno. O sea, se creía que bajo una autocracia o un sistema de partido único podía darse el respeto a la ley. Pero, ¿cuál fue el problema? Y que históricamente esas formas de gobiernos que mencioné, autocráticas, de partido único, en realidad desconocen los derechos de las minorías, y muchas veces de las mayorías también, pero al menos de las minorías. Y la minoría es súper relevante en una democracia, porque en un sistema de partido único, quien pertenece al partido y quien está convencido de lo que es el partido único propone, bueno, eh, tiene la posibilidad de expresarse y de ver cumplidos sus deseos en cuanto a las medidas, a las políticas de gobierno. Pero ¿qué hay de los que no? Y los que no son directamente invisibilizados, no existen. Y el respeto de los derechos y de los derechos humanos implica que toda persona debe tener la posibilidad de pensar por sí misma y de expresarse y de expresar lo que estima conveniente para su vida. Y eso solo se logra
en un sistema en donde todos puedan expresarse y el sistema democrático es el único que permite hacerlo. Con lo cual, la idea del imperio de la ley y de la democracia van de la mano. Nos guía la ley, debemos respetarla y al mismo tiempo la manera en que podemos respetar esa ley y al mismo tiempo cumplir con nuestros derechos es en la forma democrática de gobierno, donde todos tenemos participación o tenemos la posibilidad al menos de participar en las decisiones gubernamentales. Entonces, hoy en día se entiende que hay una suerte de unión entre democracia y Estado de Derecho. Es el respeto a la ley, siempre y cuando la ley respete los derechos humanos. En el Estado de Derecho, el respeto a la ley, que al mismo tiempo respete las garantías y derechos de la persona, nace a partir de esa relación entre Estado de Derecho y democracia, Estado de Derecho que respeta derechos de las personas, nace la problemática de qué hacer con las fuerzas de seguridad, que son las que de manera directa ejercitan ese monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado. En teoría, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero ¿cuál es el funcionario público que de manera efectiva y a modo de última instancia, ¿no? Usa la fuerza en contra de cualquier habitante? Y bueno, ahí tenemos la frontera más riesgosa entre la aplicación de la ley y el abuso de la misma. Entonces, esta relación, que es siempre conflictiva, entre el uso de la fuerza y los derechos de las personas, motiva que las democracias se fueran dando, para no violar precisamente los derechos, determinados protocolos de actuación que nacen a partir de principios que son superiores a los protocolos que son la norma escrita. Y en cuanto a la actuación de la policía y de otras fuerzas de seguridad, bueno, se han ido generando determinados principios como los que ustedes están viendo allí. La idea de que la policía o la fuerza de seguridad no es la fuerza de seguridad de un gobierno, sino del Estado, con lo cual su actuación debe estar supeditada a los intereses del Estado y no a los intereses de un determinado partido político que eventualmente está en el poder, no a la injerencia política. La idea de que las fuerzas de seguridad y sobre todo las policías no son parte de la estructura militar del Estado, porque fíjense, las fuerzas militares, eh, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, son fuerzas de seguridad externas que intentan, que brindan, perdón, seguridad externa, es decir, que van a tener eventualmente, en una hipótesis de conflicto, un enemigo al cual deben destruir porque está en juego la supervivencia de la nación. Pero las fuerzas de seguridad interna no tienen enemigos. Eventualmente tendrán personas habitantes que violan la ley y que por lo tanto deben ser castigados, pero no es un enemigo al que se debe destruir. En este sentido, la preparación, tanto académica como profesional, de las fuerzas policiales ha ido girando desde el punto de vista de la instrucción militar a la instrucción civil o instrucción democrática. Con lo cual, tanto el modo de organización, si bien es vertical porque es una fuerza de seguridad, necesita, debe respetar los derechos de los propios miembros de la fuerza y por supuesto de los derechos del resto de la comunidad, que es con quien o con quienes actúa y sobre quienes actúa. De acá se desprende la necesidad de respetar de manera absoluta los derechos humanos. En una situación de conflicto armado internacional, los derechos que se respetan son pocos, porque cualquiera de las partes está habilitada a matar a su enemigo. En el orden interno esto no es así. Deben respetarse todos los derechos de todas las personas. Y el único que puede sancionar es el Poder Judicial. No, no existe una presanción que puede nacer de un prejuicio del funcionario encargado de aplicar la ley o aplicar la fuerza. Él debe actuar
brindándole todas las garantías a esa persona. Por supuesto que hay situaciones de legítima defensa y otras cuestiones que traen la falta de imputabilidad, como lo vimos la clase pasada. Pero estoy hablando de la regla general, no estoy hablando de excepciones. El resto se ha referido a la transparencia de las cuentas, de los gastos, el control que de las fuerzas puede hacer tanto el Poder Legislativo a partir de alguna comisión y sobre todo el Poder Judicial que está obligado a ello, y la idea a la que ya hicimos referencia del monopolio del uso de la fuerza. En cuanto estrictamente ya al uso de la fuerza y los principios en los que se basa, bueno, la idea de la razonabilidad. Cualquier acto debe ser razonable en la medida que pueda ser justificado, argumentado y se ciña a el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, cualquier actuación que va más allá del cumplimiento de la ley será abusiva. No habré usado mi derecho, sino abusado del mismo. Lo habré usado de una manera en la cual buscaba más perjudicar a la otra parte que gozar del ejercicio de ese derecho. Esa es la definición de abuso. Yo uso un derecho cuando lo ejerzo en mi propio beneficio y abuso del mismo cuando mi intención, antes que beneficiarme yo, es perjudicar a lo que va a ser mi víctima. Va a ser arbitraria cuando no tenga forma de fundamentar, cuando no esté fundamentada. Lo decidí porque lo decidí y punto, y no hay ninguna razón para ello. Entonces, si no tengo razón, mi acto es arbitrario, por lo tanto será ilegal. O eventualmente prácticas discriminatorias. Este es un punto interesante que tal vez tratemos más adelante y que tiene que ver con los prejuicios que todas las personas, solo por ser humanas, tenemos. Todos tenemos prejuicios. Y muchas veces esos prejuicios se expresan en nuestra profesión. Y eso es un problema. Entonces tenemos que tratar de actuar profesionalmente, es decir, actuar dejando los prejuicios de lado. En realidad sería bueno dejarlos de lado siempre, ¿no? Pero cuando trabajamos es una obligación del trabajo, dejar los prejuicios de lado. Y esto, el que incluye dentro de su actividad a los prejuicios con que cuenta, relativos a cualquier cosa, pero eventualmente a las personas, o al color de piel, o a la manera en que hablan, o a la forma en que se visten, o a cualquier situación, bueno, no está actuando profesionalmente. El uso de la fuerza debe ser proporcional, esto ya lo hemos hablado en la primera y en la segunda clase. Y en relación específicamente al uso de armas, bueno, acá tienen algunas normas relativas a la ley 13482. Habla de la legítima defensa que vimos en la clase pasada. En situaciones de estado de necesidad, recuerden ese inciso 3, la legítima defensa, el inciso 3 del artículo 34, eh, perdón, la legítima defensa, el inciso 6 del artículo 34, y el estado de necesidad, que habíamos comentado, que era una de las preguntas también de la semana pasada, ese inciso 3 y algunas otras de las situaciones previstas en los demás. ¿Cuándo? Allí, entonces. ¿Y cómo? Bueno, obrar de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Y cuando existe ese riesgo que podamos afectar en un determinado procedimiento derechos de otras personas que no son parte del mismo, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico, es decir, del valor vida o integridad, no causar la muerte o lesiones graves o gravísimas. Eso está primero, antes que el éxito de la actuación o la preservación de la prueba. Hasta aquí llegamos. Eh, Como siempre, las dudas se pudieron haber planteado a lo largo de la clase en la medida que la hemos ido deteniendo para aclarar cosas, o eventualmente en cualquier momento a través del foro. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego.